En las profundidades de la constelación de Puppis, a medio camino entre estrellas brillantes y corrientes estelares menos conocidas, se encuentra un escenario celeste muy sugerente, M47 y M46, dos cúmulos próximos angularmente y de similar tamaño, pero muy diferentes entre sí. Ya de por sí, esta pareja ofrece el atractivo de tener muy cerca un objeto del otro y poder comparar sin apenas mover el telescopio de dos abiertos con muy diferente aspecto. Pero si nos centramos en M46, también tenemos sorpresa, puesto que pronto nos daremos cuenta de que está acompañado de una nebulosa planetaria, NGC 2438. A simple vista, desde un cielo oscuro, el cúmulo apenas insinúa su presencia como una mancha difusa. Esto a ojo desnudo. Pero a través de un telescopio, por modesto que éste sea, se despliega un mosaico de centenares de estrellas. En medio de este cúmulo, la nebulosa planetaria 2438, 2438. Se presenta como una invitada inesperada, un sutil anillo gaseoso que, aunque no forma parte real del cúmulo, se proyecta perfectamente en su mismo campo de visión, creando la ilusión de una joya incrustada y rodeada de las componentes del cúmulo. Messier 46, también conocida como NGC 2437, es un cúmulo abierto situado en la constelación de Puppis, compuesto por cientos de estrellas de brillo relativamente uniforme. Su apariencia es la de un enjambre estelar compacto, que bajo el ocular de un telescopio adecuado revela una multitud de diminutos puntitos luminosos, todos apiñados en una misma región del cielo. Con una magnitud integrada de alrededor de 6 y un tamaño angular casi el de la luna llena, este cúmulo se encuentra a miles de años luz de distancia, como unos 5.400, y es el resultado de un enorme grupo de estrellas formadas aproximadamente al mismo tiempo, compartiendo un origen común, cosa que comparten todos los cúmulos abiertos. El NGC 2438, por su parte, es una nebulosa planetaria que aparece superpuesta en el campo visual de M46. Aun cuando pueda parecer que está dentro del cúmulo, en realidad se trata simplemente de un efecto de perspectiva. La nebulosa planetaria se encuentra más cerca de nosotros que el cúmulo y se mueve a una velocidad diferente. No forman un sistema físico, aunque se ha querido buscar cierta interacción entre los dos, y no obstante, su coincidencia angular hace que el conjunto resulte un espectáculo único. Un cúmulo abierto, rico y estelar, con una nebulosa planetaria aparentemente incrustada, ofreciendo a los observadores la oportunidad de contemplar dos tipos de objetos cósmicos muy distintos en un mismo campo. Es uno de mis objetos o pares de objetos favoritos en los cielos de invierno, aquí en el hemisferio norte. Datos físicos. M46 se encuentra a unos 5.400 años luz de distancia de la Tierra y su edad ronda los 250-300 millones de años. Se estima que contiene unas 500 estrellas, de las cuales en torno a 150 son suficientemente brillantes, por encima de la magnitud 13, como para ser resueltas en telescopios amateurs con cierta apertura. Sus estrellas más destacadas son gigantes azules y blancas, y la distribución de sus miembros presenta una notable uniformidad en brillo y densidad. El cúmulo tiene un diámetro aparente de unos 27 minutos de arco, próximo al de la luna llena, lo que corresponde aproximadamente a un tamaño real del orden de 30 años luz. En cuanto a NGC 2438, la nebulosa planetaria, se halla más cerca de nosotros, alrededor de 2.900 años luz, por lo que en realidad todo apunta a que no forma parte del cúmulo y hay poca influencia gravitatoria entre uno y otro. Su magnitud aparente ronda la magnitud 11. Dependiendo de la fuente, uno se puede encontrar con una magnitud de 10,8 o de 11,5. Y su tamaño es de poco más de un minuto de arco. En su interior habita una enana blanca central extremadamente tenue, alrededor de la magnitud 17,5, cuya emisión ultravioleta ioniza el gas desprendido por la estrella progenitora durante las últimas fases de su vida, como todas las nebulosas planetarias. Esta nebulosa, con su anillo ligeramente asimétrico y zonas más brillantes, es un claro ejemplo de una fase breve pero espectacular de la evolución estelar. Particularidades.
Una de las particularidades más notables del conjunto M46 NGC 2438 es, como no, el efecto visual que produce su alineación. Al observarlo se tiene la impresión de que la nebulosa planetaria estuviese físicamente dentro del cúmulo abierto. Un hecho pues ciertamente inusual, ya que no es común encontrar nebulosas planetarias incrustadas en los cúmulos abiertos y tampoco es común que unos objetos se solapen con otros. Sin embargo, gracias a mediciones precisas de distancia y velocidad radial, hoy sabemos que 2438 no pertenece realmente a M46, se trata de una mera alineación aparente. La nebulosa se encuentra en primer plano, varios miles de años luz más cerca que el cúmulo, y sus velocidades no coinciden, parece descartar cualquier relación física entre ambos objetos. La estructura interna de M46 también es peculiar. A diferencia de otros cúmulos abiertos donde las estrellas más brillantes destacan en el centro o se agrupan en patrones irregulares, pues M46 exhibe una distribución estelar bastante uniforme, sin un gradiente muy marcado de densidad hacia el núcleo. Aunque las estrellas más brillantes rondan la magnitud 9-10, la mayoría son de magnitud 11 a la 13, ofreciendo un tapiz muy homogéneo, que bajo aumentos moderados recuerda a una nube de estrellas bastante uniforme en brillo. La nebulosa planetaria, por su parte, presenta una morfología característica que la convierte en un blanco muy atractivo. Su estructura anular, con un borde más luminoso y un centro ligeramente más oscuro, la asemeja a célebres nebulosas planetarias como M57 en Lyra. Sin embargo, a diferencia de M57, cuyo centro está dominado por su estrella principal, la estrella en el interior de NGC 2438 apenas es visible en la mayoría de los telescopios de aficionados, ya que ronda la magnitud 17,5 y está desplazada del centro geométrico del anillo. No es que la estrella central de M57 sea evidente, pero al menos en fotografía sale a la luz sin dificultad. Además, 2438 muestra un brillo desigual en su perímetro, con sectores más densos que otros y algún indicio de halos más tenues, lo que revela una compleja historia de eyección de materia estelar. Finalmente, otra curiosidad radica en la cercanía angular de M46 con otro cúmulo abierto, M47, y con diversas estructuras estelares y nebulosas de esa zona. Esta región del cielo, rica en campos estelares, permite al observador comparar diferentes tipos de objetos con solo desplazar ligeramente el telescopio. M46 y 2438, por tanto, no solo brindan una experiencia visual inusual y sorprendente, sino que se insertan en un entorno variado, invitando a explorar las proximidades para encontrar nuevos contrastes y matices en la vasta diversidad del cielo invernal. Descubrimiento y observaciones históricas. El cúmulo abierto M46 fue descubierto por el astrónomo francés Charles Messier el 19 de febrero de 1771. Messier, dedicado parcialmente a catalogar objetos difusos que pudieran ser confundidos con cometas, incluyó a M46 en su lista poco después de publicar su primer catálogo. Este fue el primer objeto que Messier descubrió después de publicar su primera edición de objetos que terminaban en M45, las Pléyades. Messier añadió M46 a la siguiente publicación, la empezó con M46. Con las modestas ópticas de la época, Messier no pudo resolver completamente las estrellas más débiles, describiendo el cúmulo como un objeto nebuloso. Más tarde, Caroline Herschel lo redescubrió en 1783, creyendo inicialmente que era nuevo, hasta que confirmó su identidad. Su hermano, William Herschel, uno de los más renombrados astrónomos del siglo XVIII, también observó M46 y lo describió en 1786 como un cúmulo estelar muy rico, comprimido y con estrellas de diferentes magnitudes. Debido a la calidad de sus telescopios y su aguda percepción, Herschel pudo ya apreciar la riqueza estelar de M46, y aunque no le asignó un número propio en sus catálogos, comprendió que se trataba de un cúmulo abierto bien definido. La nebulosa planetaria NGC 2438 fue descubierta por William Herschel
esta vez sí, el 19 de marzo de 1786, durante uno de sus barridos sistemáticos del cielo. En un principio, la naturaleza planetaria de la nebulosa no fue inmediatamente evidente, pero Herschel comentó su apariencia redondeada y uniforme. Con el tiempo, otros aficionados, incluyendo a John Herschel en el siglo XIX, la clasificaron como objeto de tipo planetario, debido a su forma más o menos circular y su brillo relativamente homogéneo. Durante el siglo XIX, observadores como Lord Rosse, William Lassell y otros realizaron estudios más detallados de NGC 2438, notando su carácter anular y la presencia de estrellas superpuestas. Lassell, con su telescopio de 24 pulgadas desde Malta, llegó a percibir una estrella desplazada del centro y algunas irregularidades en el anillo. Además, las primeras investigaciones espectroscópicas en la segunda mitad del siglo XIX confirmaron su naturaleza gaseosa, diferenciándola de las nebulosas galácticas y reforzando la idea de que se trataba de una estrella en fase final de su vida. Con la llegada del siglo XX y las técnicas modernas, se pudo afinar la distancia y la velocidad radial de ambos objetos, el abierto y la planetaria. Así se confirmó que la nebulosa no formaba parte del cúmulo, sino que simplemente aparecía en la misma línea de visión. Las observaciones espectroscópicas y fotométricas, junto con mediciones astrométricas más precisas, como las de la misión Gaia, no solo han corroborado estas conclusiones, sino que han permitido estudiar con mayor detalle la estructura interna de la nebulosa, la masa y la edad del cúmulo y el contexto evolutivo de este impresionante dúo celeste. ¿Cómo observarlo? M46 se encuentra en la constelación de Puppis, al este de M47, cerca de la brillante Sirio en Can Mayor. Por su declinación austral es más accesible en invierno desde el hemisferio norte y culmina a mayor altura desde el hemisferio sur. Un cielo oscuro y transparente es recomendable. Bajo la contaminación lumínica, el cúmulo se percibe apenas como una nubecilla borrosa, mientras que en cielos limpios se resuelven decenas o incluso cientos de estrellas. Para identificarlo, unos prismáticos de 7x50 o 10x50 permiten ver juntos M47, M46 e incluso otro cúmulo vecino, 24-23, más próximo a M47. En ellos, M47 destaca por su medio centenar de estrellas brillantes, mientras que M46 aparece más tenue y neblinoso. Una vez localizado M46, el siguiente paso es apuntar un telescopio pequeño o mediano para entrar más en profundidad. Un refractor de 80 milímetros ya comienza a resolver algunas estrellas débiles, y con un reflector de 150 milímetros o más se aprecian docenas de estrellitas dispuestas de forma relativamente uniforme. La nebulosa planetaria 2438, sin embargo, resulta algo más exigente. Está situada en el lado norte del cúmulo, a 7 minutos de arco del centro del cúmulo abierto. Sin filtro puede confundirse entre la multitud estelar. Aquí un filtro UHC o un filtro oxígeno 3 aumenta el contraste y la resalta como un pequeño disco difuso entre las estrellas. Es recomendable observar primero sin filtros para disfrutar la riqueza del cúmulo, que es uno de los atractivos de esta pareja, y luego colocar el filtro para detectar la planetaria. Aunque no se perciba la estrella central auténtica, es demasiado débil, sí se distingue el anillo y su interior ligeramente más oscuro. La altura sobre el horizonte es clave. Cuanto más alta está M46, menos atmósfera atraviesa la luz y se ven mejor sus componentes débiles. Planificar la observación cuando el objeto esté próximo al meridiano optimiza la nitidez. Además, una adecuada adaptación visual a la oscuridad permite captar detalles sutiles, incluyendo el brillo desigual en el contorno de la planetaria o las estrellas más débiles del cúmulo. Instrumentos de mayor apertura, como un telescopio de 250 o 300, muestran ya un M46 mucho más rico. Ya somos capaces de ver de forma evidente estrellas de magnitud 13 por todo el campo. La planetaria revela mejor su anillo, sus irregularidades de brillo y algunas estrellas superpuestas. Si bien no alcanzaremos a ver la estrella central verdadera, la visión de la nebulosa adquiere profundidad, especialmente en noches estables y con buen seeing.
Enseguida profundizaremos un poco más en el aspecto según el tamaño del telescopio usado. La experiencia cambia con las condiciones y el equipo. Observadores experimentados alternan aumentos, emplean distintos filtros y comparan visiones en diferentes noches. Bajo cielos excepcionales, M46 y 2438 brindan un espectáculo único, un cúmulo abierto rico y uniforme con una planetaria incrustada como joya inesperada. Esta combinación poco frecuente motiva a volver una y otra vez, descubriendo siempre algún matiz nuevo en este rincón singular de esta parte del cielo invernal. ¿Cómo aparece al ocular en diferentes telescopios? Bajo cielos muy oscuros, M46 puede asomar débilmente a simple vista como una tenue manchita, pero es en cuanto usamos ópticas, un buscador ya es suficiente, cuando comienza su verdadero espectáculo. Con binoculares de 7x50 o 10x50 el cúmulo aparece como una nubecilla ligeramente ovalada, más débil que su vecino M47 pero claramente presente. En esta etapa, NGC 2438 no es identificable, el conjunto se reduce a un borrón con cierto granulado. Un pequeño refractor de 80 mm a bajos aumentos, como entre 20 y 40, ya permite resolver algunas de las estrellas más brillantes de M46. La imagen sigue siendo predominantemente nebulosa, con una buena parte de las estrellas rondando magnitud 11 a la 13, pero se advierte cierta textura estelar al usar visión periférica. En noches de buena transparencia, la nebulosa planetaria comienza a delatarse como un parche difuso muy sutil en el lado norte del cúmulo, aunque sin filtros podría pasar inadvertida fácilmente. Con un telescopio de 110, 130 milímetros y algo más de aumentos, 50 a 100, la apariencia del cúmulo mejora. Se resuelven docenas de estrellas débiles, ofreciendo la impresión de una nube estelar bastante uniforme en brillo. Algunos observadores mencionan que con un Newton de 110, un poco más, y un filtro UHC, el contorno de la planetaria se hace evidente. El cúmulo muestra una fina estructura, con nubes estelares y huecos oscuros, mientras que la planetaria destaca como un pequeño aro nebuloso, sobre todo con visión indirecta. Con un telescopio de ya unos 150 milímetros y unos 100 aumentos, el cúmulo abierto llena una buena parte del campo, presentando cientos de minúsculas estrellas. La distribución es tan uniforme que no hay un centro obvio ni estrellas claramente más brillantes, salvo alguna excepción en el borde occidental. En cuanto a NGC 2438, ahora sí se detecta sin mayor dificultad. Aparece como un disco tenue, redondeado, con un sutil oscurecimiento central. Un filtro 3 potencia su contraste, permitiendo apreciar que no es una estrella desenfocada, sino una auténtica nebulosa con apariencia de anillo. Un instrumento ya de 20 centímetros aporta aún más resolución. A unos 100-150 aumentos, el abierto se muestra como un enjambre exquisito donde el ojo salta de estrella en estrella sin encontrar un patrón definido ni aparentes corrientes estelares en su interior. La planetaria, en este rango, ya es inconfundible. Algunos observadores informan que ven una estrella débil en su interior, aunque no se trata de la verdadera estrella central, sino de un miembro del cúmulo, una estrella del fondo. Con algo de paciencia y buena noche, el anillo se hace más evidente, recordando a M57 pero con un brillo más débil y, menos definición. Al pasar a aperturas de 250 o más, el contraste entre el cúmulo y la planetaria se vuelve espectacular. Con 200 aumentos en adelante, la planetaria exhibe una estructura anular más marcada, el centro es claramente más oscuro que el borde, y con visión lateral se pueden percibir diferencias de brillo a lo largo del anillo. Observadores experimentados perciben secciones del anillo más luminosas, creando una leve impresión de irregularidad. El cúmulo, por su parte, muestra un mar de estrellas tan extenso que resulta complicado delimitar sus bordes. A partir de 30 centímetros de apertura, las posibilidades se expanden. Con un ocular de gran campo es posible abarcar la nebulosa y también el cúmulo, notando estrellas superpuestas en el propio anillo o muy cerca.
En noches excepcionales y usando filtros como el O3, algunos observadores reportan distinguir tenues estrellitas sobre el contorno mismo de la planetaria, lo que añade textura e interés al objeto. El efecto tridimensional del cúmulo, salpicado por la sutil figura anular, resulta un atractivo más. Con aperturas aún mayores, de 40 centímetros o más, el nivel de detalle de la planetaria crece, y observadores con telescopios de 17 pulgadas, de 18, han informado que a 200 o 300 aumentos el anillo se aprecia con nitidez, con un oscurecimiento central inequívoco y al menos una estrella débil en su interior, desplazada del centro. La verdad es que con esos diámetros ya son varias estrellas que se pueden apreciar. La diferencia de brillo en la periferia del anillo se hace más obvia. Zonas ligeramente más brillantes en el noreste y suroeste pues crean un aspecto bipolar. Además, el cúmulo se vuelve aún más rico ya con cadenas de estrellas y zonas más vacías perfectamente distinguibles. En telescopios que podríamos llamar gigantes, del rango de 18 a 24 pulgadas, la planetaria se convierte en una joya compleja. A altos aumentos, 300 o más, y con filtros nebulares, la superficie del anillo muestra sutiles irregularidades. Incluso se han reportado estrellas muy débiles en el borde interno. Algunos propietarios de grandes aperturas comentan que la nebulosa adquiere una textura granulosa debido a la combinación entre la emisión difusa y las estrellas de fondo. El cúmulo, mientras tanto, se convierte en un tapiz estelar extraordinario, con incontables puntos brillantes. Ya podemos acceder a magnitudes más débiles y la sutileza de los detalles es mayor, pero sigue sin resaltar ninguno especialmente. La experiencia con telescopios ya de 24 a 48 pulgadas en las crónicas de observadores con grandes instrumentos pues profundiza aún más en la riqueza del anillo de 24-38. A 700 aumentos en aperturas enormes se han llegado a ver múltiples estrellas superpuestas en el interior de la nebulosa. Sin embargo, no hay rastro de la estrella central. Se detecta un anillo con irregularidades a los externos y zonas más definidas, recordando que se trata de una estructura tridimensional dinámica y no un simple anillo hueco. El uso de filtros es un juego sutil. Con filtros como el Oxígeno 3, la planetaria resalta marcadamente, pero las estrellas del cúmulo se desvanecen, perdiendo el contexto. Sin filtros se aprecia mejor la riqueza estelar, pero la nebulosa queda más diluida. Muchos observadores alternan entre filtrado y no filtrado, o incluso entre diferentes filtros para equilibrar el detalle nebular y el contexto estelar. Esta estrategia permite saborear tanto la vertiente estelar del abierto de M46 como la gaseosa de 24-38. Por último, pues la calidad del cielo y la experiencia del observador juegan un papel importante, un papel enorme, que en la borde M46 y 24-38 en sus primeras observaciones quizás solo vea un cúmulo o una manchita borrosa. Con el tiempo, pues aprendiendo a usar la visión lateral, modulando los aumentos, cambiando filtros y perfeccionando la interpretación visual, se descubre un escenario cada vez más rico. Así, la contemplación de este conjunto es una aventura incremental, Un mismo instrumento, bajo mejores condiciones y con más práctica, pues revela nuevos matices y detalles más sutiles, haciendo de M46 y de su nebulosa planetaria una experiencia visual inagotable. Ahora comparto por aquí algunas de mis notas en diferentes observaciones. Están hechas tanto con 30 centímetros como con 40, aunque recuerdo mis observaciones con el Newton de 250 y no distan mucho de estos. En Puppis, la popa de la nave de Argos, se encuentra el cúmulo abierto M46 e inserta en él, al menos aparentemente, está la nebulosa planetaria 2438, de magnitud 11,5 y 1,2 por 1,1 minutos de arco. Se ve relativamente bien pese a estar tan meridional. La falsa estrella central se ve clarísimamente en el hueco que deja el anillo de la propia nebulosa. Detecto una estrella inserta o a través de el anillo y no soy capaz de ver la estrella central real. Es muy difícil ya que su magnitud es de 17,7
y además no está en una zona oscura, sino que tiene que competir con el brillo del hueco de la nebulosa, por lo que el contraste no es el ideal. He probado los aumentos 104, 207 y 341 con y sin filtro. El filtro asesina las estrellas, aunque le da contraste a la nebulosa. Pese a no haber visto más detalles de los que ya he visto numerosas veces en esta nebulosa, es un espectáculo poder ver un objeto dentro de otro de distinta naturaleza. En mi opinión, es una de las mejores combinaciones del cielo. En otra observación, digo, M46 mide 27 minutos de arco aproximadamente. Tiene una población de unas 150 estrellas que van de la magnitud 10 a la 13, aunque una probable población total de medio millar. Evidentemente no se pueden resolver todas, pero sí las que están en el rango de magnitudes de la 10 a la 13. Si ya es atractivo tener dos objetos del mismo tipo, teniendo que mover poco el telescopio, en el caso particular de M46 resulta que tiene dentro una nebulosa planetaria. Aparece inmersa entre las estrellas de M46, un poco ladeada hacia el norte. Tiene una estrella central de magnitud 17,7 que no es visible por telescopios de tamaño humano. Es una nebulosa tipo anillo. Sí se ve una estrella de magnitud 13 perteneciente al cúmulo en el hueco de ese anillo, pero está descentrada, cosa que ya revela que no es la estrella central. Para ganar contraste es bueno usar filtro nebular, si bien no se ganan detalles y se pierde la riqueza estelar. Hay otra estrella que aparece insertada en el cuerpo del donut, y dependiendo de la calidad de la noche, del lugar y el equipo, podemos ver aparecer algunas estrellas más a su través. Y un tercer y último comentario. Es un conjunto de objetos muy sugerentes entre sí. M47 y M46, dos abiertos muy diferentes en población y densidad estelar, y una nebulosa planetaria inserta en M46 si nos centramos y metemos más aumentos. Todas estas cosas hacen de NGC 2438 un objeto muy especial. Se presta a poca literatura o pocas frases para definirlo. Es casi un círculo perfecto, prototipo de nebulosa tipo anillo. Tiene una estrella central falsa, varias estrellas detectables a su través, metida visualmente en el cúmulo abierto M46, que a su vez está muy próximo angularmente a M47, que a su vez es también un señor cúmulo abierto, y todo ello forma una experiencia astronómica invernal de primer orden. Así que disfrutaremos mucho de este destino celeste en el que sin apenas mover el telescopio podemos disfrutar del contraste de varios objetos y varios tipos de objeto. Conclusión. M46 y NGC 2438 conforman un extraordinario dúo celeste que ilustra la diversidad del firmamento. Por un lado, M46 es un cúmulo abierto, rico y homogéneo, repleto de cientos de estrellas, uniformemente brillantes, que datan de hace más de 300 millones de años. Por otro lado, tenemos NGC 2438, es una nebulosa planetaria que, aún sin formar parte del cúmulo, se proyecta en su mismo campo de visión, creando la fascinante ilusión de estar dentro de él. Esta poco frecuente coincidencia angular ofrece la posibilidad de contemplar, en la misma mirada, dos etapas muy diferentes de la evolución estelar. La experiencia de observar este conjunto varía con el instrumento utilizado, las condiciones del cielo y la destreza del observador. En equipos modestos y bajo cielos no ideales, puede percibirse tan solo una nubecilla tenue, pero con aperturas mayores, cielos oscuros y filtros adecuados, se desvela un panorama cada vez más complejo, desde la granulación estelar del cúmulo hasta la sutil anatomía anular de la nebulosa planetaria, con estrellitas superpuestas que añaden interés. Es un objeto que invita a volver una y otra vez, descubriendo nuevas sutilezas. En suma, MESIR 46 y NGC 2438 nos recuerdan que el cielo es un lienzo tridimensional, en el que se superponen objetos lejanos y cercanos, jóvenes y viejos, intensos y sutiles. La contemplación de este par nos conecta con la historia dinámica de las estrellas y nos enseña a apreciar la enorme variedad que se esconde tras cada punto luminoso. Así el observador concluye la experiencia no solo más fascinado por el cielo, sino también con una comprensión más profunda del ciclo de vida estelar y la riqueza inagotable del universo.